Que Dios le bendiga nuevamente. Es una bendición poder estar nuevamente en la casa del Señor y darle gloria. Porque una vez más nos preparamos para oír la palabra. Y como decía Lisaida ahorita en el devocional, estamos predicando una serie de mensajes. Este es el cuarto capítulo bajo el tema cómo vencer el mal con el bien. Y estamos utilizando como base el capítulo 12 de Romanos, el versículo 21, que lo hemos leído repetidamente durante todas estas semanas. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pueden sentarse, ya hemos orado para que Dios se glorifique en nuestros medios por su palabra. Yo creo, hermanos, y pienso que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo, que la mayor o la más grande batalla que tenemos los cristianos es precisamente en contra del mal. Porque nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Como he dicho repetidamente, la naturaleza carnal siempre le gusta lo malo. Bueno, tan así que la Biblia dice que el designio del corazón del hombre es de continuo hacia el mal. Por lo tanto, lo carnal ama lo malo, pero lo espiritual ama lo bueno. Y ahí es que está nuestra gran batalla. Porque la gente piensa que el día que nos convertimos al Evangelio, nuestra parte carnal o nuestra parte humana desaparece. ¿No? Y no me refiero al cuerpo. El cuerpo queda ahí todo el tiempo, pero las manifestaciones de esa carne, hay mucha gente que piensa, no, yo me convierto y ya, yo sé que Dios me va a quitar el vicio, que yo no voy ni a beber más, ni a fumar más, ni a hacer esto ni lo otro. Eso creemos. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero si usted se da cuenta, hay algo que es muy importante, y es que en eso que se llama economía de la salvación, hay una interacción entre Dios y el hombre. Dios te va a dar, pero tú también vas a dar. Entonces hay unas cosas que te corresponde a ti y que me corresponde a mí dejarlas. Queremos a veces entregarle a Dios todo el cambio de nuestra vida. Él nos ha dado para eso, ¿sabe qué? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos redarguye, entonces nos está diciendo que lo que estamos por hacer no es bueno, que no lo hagamos, porque está siendo impulsado por nuestra parte natural, por nuestra parte carnal. Así es que mi decisión es que yo tengo que vencer, yo soy el que decido. Porque fíjese usted no peca porque otro lo hace pecar. Usted peca porque usted quiso hacerlo. Porque antes del pecado, en el momento de la tentación, como ahora usted es espiritual, no es como el del mundo, porque el del mundo se tira de barriga y ya. Pero el que está en Cristo, cuando el mal se le acerca, inmediatamente comienza la labor del Espíritu Santo de redarguirnos, de reprendernos y de hacernos ver que estamos en peligro. La decisión de yo aceptar la propuesta del mal o rechazarla, no le toca a Dios, no le toca al Espíritu Santo, me toca a mí, te toca a ti, porque somos nosotros los que estamos en este cuerpo y decidimos qué voz obedecemos, la de Dios o la del diablo. Entonces hay mucha gente que quiere echarle toda la culpa a Dios. Y usted sabe que Lisaida predicó un mensaje, yo cada rato lo recuerdo, de esa Vera Gaguera. Había muchos años, que era bajo el tema ayuda a mi incredulidad. Entonces, ¿qué estaba entendiendo aquel hombre? Que él creía en parte, pero que necesitaba un empuje del Señor. Entonces lo que le está diciendo es, Señor, yo creo en parte lo que tú me estás diciendo, pero todavía como humano, en mi parte humana, tengo una duda que no puedo creer totalmente lo que yo quisiera. Ahí ayúdame tú. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Cuando ya nuestras fuerzas no den más, depender entonces de la ayuda divina. Pero Dios quiere que tú siempre tomes el primer lugar, que tomes el control, que seas tú el que
trates de luchar por hacer lo bueno ante la presencia del Señor. Hemos discutido la semana pasada las cosas que nos permiten a nosotros lograr la meta en este sentido. Primeramente, la semana pasada hablamos de que tenemos que entender que yo no soy el juez es Dios. Luego, no debo copiar el comportamiento del mundo, sino reflejar la conducta de Jesús que está en mí. Y voy a ver con ustedes ahora el tercer punto, que es muy necesario que lo pongamos en práctica. Mire, mantener siempre nuestros ojos en Jesús. Porque cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús, Él nos ayudará a saber cómo responder cuando se trata del mal. Hay muchas experiencias que están relatadas en la Biblia, como por ejemplo el caso de Pedro. Pedro se encuentra en medio de un momento difícil de tempestad. Jesús se aparece allá en el mar caminando sobre las aguas y Pedro está con los discípulos en la barca. Y de momento Él le dijo: no temas, soy yo. Si eres tú, deja que yo vaya. Y Jesús le dijo: Pedro, ven. Y hasta ese momento Pedro tiene los ojos fijos en Jesús. Y Pedro desciende de la barca en medio de la tormenta. Sin embargo, cuando Pedro está mirando a Jesús, empieza a caminar sobre las aguas al igual que lo hizo Jesús. Creo que es el único hombre después de Jesús que lo ha hecho. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Pedro está caminando con los ojos puestos en Jesús, él no tuvo problema. El error de Pedro fue, en un momento dado, dejar de mirar a Jesús y fijarse en las olas que están a su alrededor, en el viento recio que lo está sacudiendo. Y entonces, en ese momento que él quitó los ojos de Jesús, se hundió. Y ahora tiene que gritar: sálvame, maestro, porque perezco. La garantía de que tú y yo tengamos el poder para vencer las cosas malas en esta vida es solamente mirando a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ustedes me conocen a mí ya por 48. Ya vamos por 49 años juntos. Pero hay personas que a mí no me conocen aquí como me conocen desde el principio. Y yo desde que comencé a pastorear la iglesia, siempre a la gente le dije a los hermanos: no me miren a mí, miren a Jesús. Porque si me miran a mí, tienen problemas. Porque yo tengo defectos. Yo tengo muchas virtudes, pero tengo muchos defectos también. Y dentro de esos defectos hay cosas que la gente tiene que entender que son parte de mi humanidad. Y que si porque yo cometo un error, porque yo recuerdo una experiencia que tuve una vez, que yo tuve un problema con mis hijos. Cuando estaban en ese tiempo de rebelión, aquella edad de 16 años a 20 años que los hijos se ponen potrones. Y que muchos de ellos quieren imponerse. Y que comienzan a medir fuerza con uno. Yo por eso siempre le he dicho a los que están criando muchachos: nunca te pongas físicamente a pulsear con tu hijo a ver si él es más fuerte que tú. Porque si él logra vencerte, ya él sabe que te ganó. Nunca te pongas a luchar con él lucha libre. Porque sabes, si él te tira al suelo, ya él va a perder el respeto y el temor a ti. Él va a saber que es más fuerte que tú. Y yo eso nunca le permití, ese tipo de broma, ni de juego. Yo nunca le permití. Cuando veo un padre jugando con el hijo de esa forma, digo: aquí hay peligro. En un momento dado eso va a reventar por algún lado. Pero sí, hay una edad en que casi todos los hijos, impulsados por el mismo mal, y tal vez por la ignorancia que ellos tienen, ellos tratan de pulsear el varón con el papá, la hembra con la mamá, para tratar de decir: yo soy fuerte, yo puedo ser como tú, o más que tú. Y en esos momentos, si usted no se controla, no controla su carácter, usted comete errores. Y yo sí cometí errores. Y llegó un momento que mis hijos se pusieron rebeldes y le fue mal. Y le fue mal porque yo doy duro. Y yo con la correa yo soy experto, usted sabe. Y yo di correazos que pelé. Usted sabe, y es verdad. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente, hubieron personas de la iglesia en aquel tiempo que vieron ese momento, porque algunos de ellos casi residían en casa. ¿Y sabe qué pasa? Con los años, cuando llega esa persona a estar en desacuerdo con usted, lo primero que hace es sacarle en cara: ah, pero usted, yo me acuerdo la vez que usted le dio la pela a fulano, o la vez que le dio el bofetón a fulano. ¿Y qué? Yo lo hice como padre. Si me excedí, posiblemente. Pero el problema tuyo es ponerte a fijarte en mí,
Porque yo recuerdo de una hermana que me dijo a mí, no, que mire, cuando mi hija cometió el error que cometió, no, que yo me voy de la iglesia porque su hija que esto y lo otro. Y yo dije, no te olvides que tú tienes hijas hembras también. Y que si la mía cometió un error, la tuya también lo puede cometer. Y dicho y hecho. Porque la mía cometió el error a los 18 y la de ella a los 15. ¿Se da cuenta? El mismo error. O sea, tú no puedes en esta vida fijar en nadie tu mirada. Porque tú vas a encontrar que todo ser humano es diferente. Y que cada cual tiene unas virtudes muy gloriosas. Enfócate en las virtudes. Pero nunca te enfoques en los defectos. Porque tú no sabes el background. Tú no sabes de dónde viene la persona. Con qué está luchando. Ahora, ¿qué nos aconseja la palabra? Que pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Gloria a Dios. Mire, claramente la Biblia dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si quería saber dónde lo decía. Entonces, hermano, cuando yo me convierto al Evangelio, mi punto de atención ya no debe ser mi esposo, ni mi esposa, ni el pastor, ni el gobernador, ni el presidente. Mi meta es llegar donde está Jesús. Entonces tengo que hacer ¿qué? Mirarlo a Él. Porque en medio de la tormenta, Pedro miraba a Jesús y caminaba sobre las aguas. Sus pies sentían que el agua estaba sólida. Pero cuando dejó de mirarlo a Él, inmediatamente se hundió. Así es la vida espiritual. Si nosotros quitamos la mirada de Jesús y nos vamos a ver en la flaqueza de nuestro alrededor, se nos hunden los pies también en medio de la batalla y no podemos salir victoriosos. Entonces yo le invito a todos ustedes, hermanos, en el día de hoy, no importa donde usted esté y donde quiera que me esté viendo, ponga sus ojos en Jesús. No mire a nadie, porque mucha gente empezó muy bien el camino y en un momento dado cometieron un error. Se desviaron del camino, pero eso no le da a usted ningún derecho a usted imitarlo, porque yo no sé si a usted le ha pasado. Yo he tenido en mi vida personas que yo los tenía en un pedestal. Espiritualmente para mí era mi inspiración. Eran gente que decía, ay Señor, yo quisiera ser como él. A mí me encantaría ser como esa persona. Fíjese qué cosa. Y en un momento dado Dios permitió que yo viera algo horrible que esa persona estaba haciendo. Yo lo vi. Y en ese momento sentí como que la persona que estaba tan trepada allá arribota se cayó, ¡pup!, en un pedestal. Del pedestal cayó al suelo. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? A mí me afectó. Lloré, sufrí. Pero ¿sabe qué hice? Me metí en oración, ayuno. Porque yo dije, yo no puedo permitir que esto rompa mi relación con Dios. Porque si ahora yo tomo como pretexto el que, Señor, como tú lo usas, Él profetiza, Él habla en lengua, él predica tu palabra, y mira lo que yo lo vi haciendo. Pues entonces yo posiblemente voy a tomar eso como pretexto y voy a decir, pues si Dios a él se lo tolera, pues yo voy a hacer lo mismo que Dios me lo tolera a mí también. Y es que este es el problema. Recuerde que tu relación con Dios es personal y que cada cual dará cuenta a Dios de las cosas que hace. Porque la Biblia es clara y dice, el Padre no pagará por el Hijo, ni el Hijo pagará por el Padre, sino que el alma que pecare, esa morirá. Y el día que tú te presentes ante Dios, o que cualquier ser humano se presente ante Dios y le venga a darle excusa, no, Señor, tú sabes que yo me fui de la iglesia porque el pastor no me saludaba. El Señor le va a decir, pero ¿tú te convertiste al pastor o te convertiste a mí? No, porque es que iba a la iglesia y la hermana Goito se iba antes de terminar para no darme la mano. Pero tú te convertiste a Goito o te convertiste a mí. ¿Sí o no? No, Señor, tú sabes que es que yo llegaba a la iglesia y la hermana Carmencita miraba la cara para otro lado para no mirarme la cara a mí. Y eso no es verdad, yo estoy tomando como ejemplo porque son gente de mi confianza. ¿Usted sabe? No es que pase, pero eso le puede pasar a mucha gente. Y yo recuerdo una hermana que una vez venía aquí a la iglesia y Edgardo, que es un hombre tan serio, se atribuló una hermana de la iglesia y se quedó en la casa y yo fui a visitarle y me dijo, yo no vuelvo más a la iglesia porque Edgardo se estaba burlando de mí. Yo dije, Edgardo, hermana. Sí. Yo estaba allí sentada en el asiento de atrás y de momento vi a Edgardo que estaba con otra persona y los dos estaban mirándome, muertos de la risa, burlándose de mí. Y a mí eso me estuvo tan extraño. Yo llamé a Edgardo y Edgardo, pero mire, Edgardo casi que se cae muerto. Cuando vamos a juzgar el asunto, simplemente era que había un niñito que estaba frente de Edgardo y hizo cualquier cosa graciosa y Edgardo se rió por lo que el niño dijo, pero la hermana tenía complejo.
Porque hay un problema, hay gente que está en el Evangelio, pero todavía no han podido desprenderse de los complejos de la vieja vida. Hay gente que tiene la autoestima por el piso y que nadie puede hablar porque están hablando de ellos. Nadie puede mirar al otro porque están mirando de ellos. Mira, hermano, mire a Cristo. Olvídese del ser humano que está a su alrededor. Yo tomé una decisión en mi vida en el año 2012. Y es que a mí mi relación es con Dios. Y que Dios a mí me conoce mejor que nadie. Y que a mí me resbala. Que a mí me importa. Nada me importa lo que la gente diga de mí. Lo que la gente me critique. Lo que la gente hable de mí. Eso ya pasó de mi vida. Eso pasó a historia. Ya eso terminó. ¿Por qué razón? Porque yo entendí en el proceso de mi vida que solamente el que es fiel hasta la muerte es Dios. Y que cuando yo estoy enfermo o cuando yo estoy en una cama de muerte, el único que aparece el último momento en mi vida es Dios. Nadie más. Nadie más. Y yo esto lo he dicho aquí repetidamente y muchas veces lo digo aún en los entierros. ¿Verdad? Usted no espere que por más que sus hijos lo quieran, se metan con usted a la tumba. No, allí lo van a llorar. Ay, papito, ay, mamita, cuánto te quiero. ¿Por qué te fuiste? Pero cuando estaba en casa no me venías a ver. Cuando estaba enfermo no querías tener en la casa. Hablo en términos generales. Entonces, cuando papi y mami se van o el hijo se va, eso es lo mejor del mundo, porque todos los muertos son buenos. Mire que todos los muertos son buenos. No, simplemente ve aquí la televisión. Cada vez que matan a uno que es un criminal. No, ese era un muchacho buenísimo. Él no se metía con nadie, pero se metía con el pueblo entero. Pero cuando llegó la hora de morir y de enterrarlo, todo el mundo dice, eso es lo mejor que hay. Esa persona es buenísima. Todo el mundo es tratando de calmar la conciencia. Entonces yo llegué a mi vida a una conclusión de que el que es fiel hasta la muerte se llama Jesús. Y que a mí Él se me apareció. Y que hay gente que tal vez no han entendido esto hasta hoy. Pero yo lo vi. Yo lo vi cuando mi alma salió de mi cuerpo allí en el auxilio mutuo. Y yo recuerdo cuando Él me dijo, yo nunca te he dejado solo. Yo nunca me he apartado de ti. Porque yo prometí estar contigo aún más allá de la muerte. Y aún más allá de la muerte, yo estoy a tu lado. Así es que ahora yo entiendo que Él está aquí conmigo. Y me monto en el carro y digo, Él va aquí conmigo. Y me monto en el avión y digo, Él va aquí conmigo. Y donde quiera que voy caminando, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él está conmigo. Y en esa confianza que tú y yo tenemos que vivir, tenemos que aprender en la vida a mantener siempre los ojos puestos en Jesús. Porque cuando mantenemos nuestros ojos puestos en Él, nunca vamos a caer. No. Vendrá la tentación, vendrá el viento fuerte, vendrá la tempestad, sonarán los truenos, caerán los relámpagos, pero yo me voy a mantener ahí aunque mi barca se sacuda. Estaré de pie porque los ojos están puestos en Jesús, mi Salvador. Lo cuarto que debemos aprender es que Dios siempre está observando y evaluando mis decisiones y quiere recompensarme por obedecerle. A mí me gustaría compartir con ustedes Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, porque yo lo quiero leer porque me encantó muchísimo. Del 43 al 48. Fíjense lo que dice. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Qué difícil se hace, ¿verdad? Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense qué condición hay. O sea, si yo no amo a mi enemigo, si yo maldigo al que me maldice, si yo no oro por aquellos que me ultrajan, entonces no soy hijo de Dios. Porque para ser hijo de mi Padre que está en los cielos, tengo que cumplir con todos esos requisitos. Vuestro Padre que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjense qué glorioso, qué bueno, qué misericordioso es el Señor. Que cuando yo deseo que caiga una lluviecita para mi casa, para que mis plátanos cojan lluvia,
Él dice, sí, Eliasim, te la voy a dar a ti, pero se la voy a dar también al vecino de atrás, aquel que no te quiere. Aquel que cada rato prende música para insultarte con la música, a él también. Porque él también come, él también bebe, él también es creación mía. Y yo tengo un compromiso con él de mantener en esta vida. Ahora, en la postrera, eso le toca a él buscar como dice conmigo. Pero mientras esté en esta tierra, yo tengo que darle. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que hasta las aves del cielo Dios le provee. Entonces yo no puedo molestarme cuando yo digo, Señor, pero mira cómo tú bendices a aquel hombre. Olvídese, las bendiciones no tienen que ver con la salvación. No. Hay gente que tiene bendiciones por todos lados, están perdidos, porque las bendiciones se convierten en maldiciones. Pero aunque la bendición tuya no sea tan numerosa ni tan grande como la de aquel que tú juzgas o aquel que te condena, dale gracias a Dios porque esa bendición pequeñita que tú tienes, tú la valoras y te va a ayudar a mantenerte en íntima comunión con Dios, a no ser avaro, a vivir conforme a su voluntad. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Leyendo yo este pasaje, me acordé de una bofetada que me dieron a mí. Y no le hablo de una bofetada física, sino que un día yo llegué a un lugar y habían varias personas reunidas, eso fue en mi barrio. Y había un hermano cristiano y los demás no. Y cuando yo llego, yo le digo, fulano, que Dios te bendiga. Y no dije nada más. Y uno de los otros dijo, ¿y a nosotros que nos lleva el diablo? Y yo me quedé frío. Le dije, ¿por qué tú dices eso? Porque tú le dijiste que Dios lo bendiga y nosotros no nos echaste la bendición. Pues entonces nosotros que nos lleva el diablo. Pues de ahí en adelante yo aprendí ahora que yo llego a cualquier sitio y yo digo que Dios les bendiga a todos. Porque el Dios que bendice lo tengo yo. El Dios que bendice lo tienes tú. Y los que están allá necesitan que Dios los bendiga, que los bendiga con salvación, que los bendiga con sanidad, que los bendiga con vida eterna, que los bendiga con provisiones. Entonces yo como instrumento de Dios y tú como instrumento de Dios tenemos que entonces bendecir aunque esa gente te odie, aunque esa gente te aborrezca, aunque no quieran saber de ti. Ora por ellos, porque cuando tú haces todo eso, la Biblia dice, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. O sea, ellos mismos están propiciando que el juicio de Dios sea mayor sobre ellos, porque entonces están haciendo lo contrario, lo que deben hacer en contra tuya. Así es que esto es muy importante que nosotros lo tengamos en mente, mis queridos hermanos. Fíjese, Satanás no puede expulsar a Satanás. Así es que yo pensaba que yo conocí un brujo aquí en Puerto Rico, haitiano él, pero vivió en Puerto Rico. Y yo recuerdo que su hijo me llamó un día porque yo daba, tú sabes que yo daba clases de creol. Su hijo me llamó y me dijo, pastor, yo soy haitiano de raza, pero nací en Puerto Rico y yo no sé hablar creol. Y que yo quiero que usted me dé clases para yo aprender a hablar mi idioma, el idioma de mi familia. Pues no hay problema. Y entonces él me dijo, pero yo quiero que usted venga a mi casa, porque yo trabajo y estudio, qué sé yo qué. Y yo, pues está bien, nos pusimos de acuerdo. Y creo que los lunes en la tarde yo iba a la casa de él. El primer día que llego, pues él me presenta a sus padres. Y cuando me los presenta, yo entré. Y él me dijo, tiene que darme la clase en el cuarto mío, porque mi papá es brujo. Me dijo así, y yo dije, ¿de verdad? Y me dijo, sí, venga a mi cuarto. Y cuando entramos, cerró la puerta y cuando yo miro en la esquina, tenía un altar con los demonios esos y tenía en ese altar una taza de café negro con cachimbo, qué sé yo qué, cosas de esas que hacen ellos. Entonces el muchacho me dijo, no se preocupe por eso, que eso no es mío, eso es de mi papá. Pero como es el que manda aquí, ¿qué yo voy a hacer? Yo pues tranquilito, allí le daba la clase de creol. Pero algo pasó, que el brujo fue como cogiéndome cariño. Y cada vez que yo iba, pues se sentaba a hablar conmigo hasta que casi nos hicimos como amigos. Y después cuando yo llegaba, a veces el brujo estaba en la cama acostado y yo saludaba y fulano, ¿cómo usted está? Entre para acá, pastor, y siéntese aquí al lado mío. Y me sentaba en la orilla de la cama. Al tener confianza, yo empecé a preguntarle de esa vida, ¿verdad? De ese mundo, porque a mí me conviene, como haitiano blanco que soy, conocer lo que el haitiano negro conoce. Para entonces yo poder estar más armado
con conocimiento de esas cosas y poder pelear contra ellas, prepararme también y defenderme. Y él me dijo, mire, yo soy brujo, pero yo no soy un brujo malo, yo soy un brujo bueno. Fíjese bien lo que él me dijo. Por eso es que le digo que Satanás no puede expulsar a Satanás, pero le hace creer a la gente que hay brujería buena. Disculpen, que hay brujería buena y que hay brujería mala. Entonces pues me dijo, no, lo que pasa es que mi mamá nos enseñó a nosotros y nos preparó a todos y todos somos brujos para poder vencer la brujería mala. Y le digo, ¿de verdad? Y el hombre empezó a contarme historias que uno las puede contar en Puerto Rico y la gente dice, ese hombre está loco. No es verdad que eso pase. Yo sí las creo por lo que yo vi con mis ojos en Haití. O sea, hay gente que nunca ha salido de aquí y no sabe lo que hay allí. Pero yo sí vi. Y recuerdo cuando después el joven vino a la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan de él? Etienne. ¿Se acuerdan de Etienne, el haitiano? Vino conmigo aquí y se convirtió al Señor. Y el hijo empezó a perseverar. Y posiblemente algunos de ustedes se van a recordar que el día que él cumplió 30 años, él lo cumplió con nosotros aquí. Y él me pidió una parte y habló por micrófono al frente y dijo, señores, yo le estoy dando gracias a Dios hoy porque cumplo 30 años. Porque cuando yo era un niño de 5 años, mi padre me sacó de Puerto Rico, me llevó a Haití y me acostaron en un altar para dedicarme a Satanás. Y allí me hicieron tomar sangre. Fíjese bien. Y cuando ellos están haciendo toda la ceremonia, él le dijo, yo no tengo miedo a eso. A mí no me pueden hacer daño. Y la abuela furiosa, porque la abuela dijo que él era el elegido después de su tío, que era el grande. Por eso por jerarquía. Y él dijo, ¿sabe qué pasa? Que yo creo más que en Jesús. Y como yo creo en Jesús, ninguno de ustedes me puede tocar. Y ese niño empezó desde niño a tener la tendencia de buscar a Jesús. Porque se dio cuenta que en Jesús había vida eterna. Un día, él me cuenta esta experiencia delicada, se la voy a contar, para que usted vea que no se puede Satanás vencer a Satanás. Él no puede estar en contra suya, no puede expulsarlo. Una ocasión, cuando el muchacho está en Haití, con su hermano menor, van a un lugar en Haití que se llama Arcaye. Y en Arcaye hay mucha brujería, mucho vodú. Entonces de momento ellos están jugando, me dice él, como a las 6 de la tarde. Él y el hermanito están jugando. Y de momento el hermanito de él ve que como que se desmaya, se pone bien pálido y se está como muriendo. Él comienza a gritar, papá, papá, el muchacho está muriendo. Y de momento cuando el papá mira, ve una señora que está parada en la esquina, a distancia, una bruja poderosísima de Haití. Y él dijo, yo sé qué es lo que pasa. Es que aquella le está chupando la sangre a él. Misterios que yo no puedo explicarle a ustedes. Ahora, en ese momento, este que está hablando conmigo, el brujo que está hablando conmigo, no se sentía con la capacidad ni la autoridad, medio de la brujería que él tenía, de enfrentarse a aquella porque era más poderosa que él, porque eso es por jerarquía. Pero en ese momento, el tío de él, que era el brujo mayor, el que tenía todo el control de la familia, aparece repentinamente, sin que nadie lo avise. Y me contó el muchacho ya hombre, que la experiencia lo marcó él por vida. Y entonces cuando el tío llegó, el tío dijo, ¿por qué te metiste con mi familia? Le dijo al brujo, a la bruja, tú no podías meterte con mi familia. Ese que está ahí es mi sobrino. Ahora yo voy a terminar contigo. El muchacho me contó que a esa hora de la tarde aquella mujer hizo así. Y ante los ojos de todo el mundo abrió los brazos y en vez de brazos le salieron 2 alas. Y se levantó en el aire. Y cuando aquella bruja se levantó en el aire, que está como a 5 pies del piso, el tío de él, que era el brujo mayor, inmediatamente se levantó en el aire también. Y en el aire se enfrentaron los dos. Y él me dijo, pastor, esto no se lo puedo contar a nadie, se lo cuento a usted porque usted ha vivido en Haití, pero a mí nadie me puede creer esto, pero yo lo vi con mis ojos, me dice, yo lo viví. Dice, y en el momento, cuando se levantaron en el aire,
empezaron como a pelear en el aire y mi tío le dijo unas palabras y las alas de la bruja se le cerraron y cayó al suelo. Y mi tío cayó, la arrastró, se la llevó detrás de la casa y con un machete la picó en pedazos. ¿Escucha tu hermano? Y lo que me decía Tiel era, él me dice, pastor, ya de eso han pasado más de 20 años y yo nunca puedo olvidarme los gritos de aquella mujer, cómo gritaba pidiendo clemencia para que no la mataran. Y cuando terminó de matarla, que la sangre de ella se derramó, primero el que le dijo, antes de matarte, vomita la sangre de mi sobrino. Y la mujer comenzó a vomitar sangre por la boca. Y cuando ella vomitaba la sangre, el niño que se estaba muriendo empezó a levantarse y se levantó. Misterio del vodú. O sea, usted y yo no nos metemos en eso porque no entendemos mucho de esas partes, pero eso pasa en Haití todos los días. Entonces, ¿qué sucede? Que él me dice, ya yo estoy grande, pero yo nunca he podido olvidar los gritos de aquella señora, como mi tío la picaba en pedazos. Yo la vi como la picó. Así que Satanás no puede expulsar a Satanás, sino que el que se entrega al mal, el mismo mal lo mata. Porque el único que te paga a ti bien es Jesús. Todo aquel, hay un proverbio en Venezuela que yo lo aprendí que dice, todo el que bien sirve a Satanás, Satanás mal le paga, algo así. Pero es de otra forma, pero así es que dice. Tú le sirves bien, él te paga mal. Ahora, Dios permitió que Estiel no pudieran vendérselo a Satanás. Dios lo libertó. Se convirtió en un hombre de Dios. Hoy en día vive en Estados Unidos. Estiel ahora habla varios idiomas. Y Dios lo liberó en medio de una familia que estaba cercada solamente por la brujería, por el mal y por todo eso. Y Dios lo libertó. Lo que quiero decir con esto para concluir el mensaje es que del mismo modo el mal nunca podrá expulsar el mal. Pero tú perteneces a Dios y con el bien tú lo puedes expulsar. No le tengas miedo a la brujería. No tengas miedo a que me están moviendo el pote. Pues la gente de antes decía, ay, me están moviendo el pote. Eso que decían en Macao. ¿Te acuerdas, José Manuel? Era que le habían echado una brujería. No, por ahí me echaron un fufú. Y la gente dice, no, que me echaron un fufú. ¿Qué es fufú ni fufú? Ahora tú tienes a Jesús de Nazaret. Nada de eso te puede tocar porque la Biblia lo dice, aun si comieres cosa mortífera, en el nombre de Jesús no te hará daño. Concluyo hoy diciéndole, en una petición, el mal trata de destruirnos y Haití mire cómo está. Esta semana recibí una notificación del presidente de nuestra misión pidiendo la oración a todas las iglesias. Y lo digo por aquí para que todo el que me ve ore. Dice que ahora las bandas han escogido de los brujos más poderosos para ponerlos frente a ellos. Y que ahora cuando ellos van a entrar a un lugar de noche, ellos en la esquina más grande van y hacen ceremonias. Hacen una ceremonia vodú, invocan a todos los poderes de las tinieblas y se revisten de ese poder satánico y se convierten como en fieras. Y esa gente sale a matar a mansalva, a tumbar cabezas, a picotear gente, a asaltar a todo el mundo. Y los pueblos todos están desolados. O sea, los de la capital, todos los barrios desolados. Ayer hablaba con Brinel, mi hijo adoptivo, y Brinel me decía, papá, todo lo de valor lo hemos tenido que sacar. Todos los papeles, todo lo importante, todo. Porque de momento llegan y le pegan fuego a las casas. Yo tengo la guaguita que me mueve en Haití. Y él me dijo, antes de irme para Brasil la voy a esconder. Me dijo, ¿dónde le iba a esconder para cuando yo vuelva? Si él no está ahí. Me dijo, porque no hay otro lugar seguro. Llegan a los sitios y todo lo destruyen. Porque ahora están posesionados todos. Se dedican, hacen sacrificios antes y después saben ejecutar el mal. Por lo tanto, el mal está dominando el mundo. El mundo entero va por un precipicio. Usted se da cuenta que los gobiernos malos que están arrasando los pueblos, como que no hay quien los saque.
como que no hay quien los mueva. Y las democracias se siguen tambaleando y se van cayendo. Las leyes, todas van de continuo hacia el mal. Todas las leyes que aprueban son en contra de nosotros, de los pobres. Estaba viendo, hermanos, ayer una noticia que en Escocia, a toda persona que encuentren orando o cantando en su propia casa, va preso. No pueden ni orar ni cantar, que nadie los escuche orando y cantando, porque va preso. La persecución comenzó y la gente no se da cuenta. Hay países donde hace tiempo que eso viene caminando, pero últimamente países que nunca en la vida habían perseguido a los cristianos, los están persiguiendo. Y con los gobiernos nuevos que tenemos en nuestros países, que están pasando tantas leyes que son extrañas, unas leyes que usted dice, Dios mío, pero qué cosa terrible, es como que nos están ahogando. Cada día nos quitan más derechos, cada día nos van acechando las propiedades, cada día van destruyéndonos, poco a poco, porque el mal está reinando. Pero gloria a Dios, que pronto sonará la trompeta. Y el príncipe de los pastores descenderá del cielo y vendrá a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que ha vencido el mal con el bien, que no se ha dejado convencer por aquellas cosas que otros se han dejado convencer, que se ha mantenido firme y adelante en la palabra del Señor. Permítele al Señor que tú y yo seamos de ese grupo, de ese remanente fiel. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Adelante en el nombre del Señor y perseveremos en la fe.